qué onda con este video de el inicio de Kirby, que es mi saga de videojuego favorita, justamente. Y espero que hable, como digo, de todos los aspectos que mencioné antes. El trasfondo detrás, la producción, el juego en sí, el impacto que tuvo para la franquicia y para el gaming. Esas cositas. Vamos a ver qué tal. Hoy hice directo temprano porque como este directo no tiene preparación y no estaba haciendo nada, ya fue. Ya fue. Listo, vamos a empezar. No sé cómo se va a ver el video. Reitero que se puede ver en calidad mala, pero la idea es, o sea, ustedes la van a ver en menor calidad que yo. Pero si pueden, vean el video por su cuenta. Porque apoyen al creador original, no me apoyen a mí como tal. Con 32 años a sus espaldas y más de 40 millones de copias vendidas, la saga de la bolita rosa es una de las IPs más preciadas de Nintendo, amada por muchos y odiada por nadie, ya Y si odias a Kirby, es porque sos un amargado o te querés hacer el importante, boludo. No veo otra razón para odiar a Kirby. que nadie en su sano juicio sería capaz de odiar a Kirby, y si Player Robot, conocen juegardo. Perdón, me distraje del tema principal. a alguien que lo haga, aléjense de esa persona lo más rápido que puedan. Este personajito también tiene un lugar muy especial en este canal. No por nada comentamos por completo su anime, cosa que en un inicio no pensé que lograríamos. Es decir, eran 100 capítulos. Quizás a un fan de One Piece le podrá parecer poca cosa, pero desde luego no lo fue. Y No. claro, es curioso que pese a esto, en realidad nunca hayamos tocado ninguno de sus juegos en el canal. Bueno, sí, es verdad que una vez hablamos del Kirby 64, pero ¡Joyaza! algo me dice que ese video ya debe estar desfasado, desactualizado y posiblemente se pueda considerar un crimen contra la humanidad. Tanto, hermano, Y pará, es un esto es video. porque la realidad es que no soy un fan acérrimo de Kirby. Los juegos Tranca. suyos que he jugado no son demasiados. Aún así es una saga con la que he forjado muy buenos recuerdos a lo largo del tiempo, como pasarme el Return to Dreamland de Wii con mi hermano en modo cooperativo. Qué lindo. Yo quisiera experimentar cómo sería jugar Kirby's Dream Land. Kirby Return to Dream Land en cooperativo. Es un juego que me platiné muchas veces, pero nunca lo jugué con alguien. Sería divertido la experiencia de jugarlo con alguien. Porque el modo cooperativo es muy alabado. Por esto, adentrarme en ella es algo que siempre he tenido pendiente, y qué mejor forma de hacerlo que esta, para ir viendo de primera mano cómo ha evolucionado y cambiado con el tiempo. Y claro, poco a poco también tocará sumergirnos en su famoso lore. Entonces, antes de entrar a la carnita del asunto, debemos sí o sí repasar los orígenes del personaje. Pensaba hacer solo un resumen rápido, pero tras pasar varias horas investigando, me topé con una historia que se me hizo bastante interesante. Así que pónganse cómodos y dejen que el Tito Keikal se explaye sobre el tema. Como siempre, las fuentes consultadas estarán en la descripción por si quieren darles un ojo. Qué buen servicio. Qué bien. Con el objetivo de entender bien cómo se originó la idea detrás del juego que nos reúne acá el día de hoy, hay que ir varios años antes de que este saliera para conocer a las dos partes fundamentales de la historia, Satoru siendo Iwata la primera y de ellas, Masahiro como Sakurai. no, el propio Sakurai, el padre de Kirby, a quien seguro muchos de ustedes conocerán mejor por Uy, necesito esa imagen, boludo. ser quien hizo posible el tener a Donkey Kong, Sonic, Steve y Sora rompiéndose la madre en el mismo juego. Su camino en este mundo videojueguil empezó, como suele ser siempre en esta clase de historias, a muy corta edad, pero por lo que se sabe, el punto de inflexión pasó cuando este iba en secundaria y decidió inscribirse en una escuela técnica de ingeniería eléctrica. ¿Mm? Vamos, que el Sakurai iba a ser ingeniero. What Sin the fuck? embargo, rápidamente este comenzó a replantearse si esto era lo que de verdad quería, y Mm. terminó dejando esa escuela para inscribirse en una normal mientras trabajaba a medio tiempo, lo que le permitiría tener el dinero suficiente para comprar juegos y así seguir su objetivo de Fruit trabajar en Hotel. este What the fuck? ¿Qué es mundillo. Y ese como jueguito? eso iba a ayudarle, te preguntarás, espectador, que espero que esté correctamente hidratado. Bueno, Uy, Sakurai gracias por hacerme acordar, boludo. Voy a tomar agua. Posiblemente, no sé.
No tengo ni idea, este es el primer video que veo de él. No solamente pasaba los juegos y ya, sino que los estudiaba, los analizaba, los vivía. Incluso se forzaba a jugar juegos que de entrada no le gustaban o no se le hacían interesantes con tal de aprender todo lo que pudiera de ellos. Bajo sus palabras, vea su colección como perlas de sabiduría de sus antecesores. Amigo, mirá la diversidad de juegos que hay. Tenemos Bomberman, tenemos Mario, tenemos el de arriba creo que es... bueno, ahí aparece Doctor Mario. Pensé que era otro, la verdad. Tiene Zelda, creo, ahí. Tiene el juego este del tanque, que no me acuerdo el nombre. Tiene Ghost and Goblin, boludo. Tiene el Kirby's Adventure. La Hermano. mejor y más sencilla manera de aprender de El Castlevania ahí abajo, creo que es el 2. aquellos que Puede ser que sea estuvieron alguno. antes de él. Por el otro lado, tenemos al otro gran componente importante en la ¿Iwata? historia de Kirby y que aún lo acompaña hasta la actualidad, HAL Laboratory, No, HAL. fundada en 1980, año en el que recibiría a un joven Satoru Iwata como su quinto empleado. Por eso lo decía. El lugar donde este comenzaría su trayectoria. En ese entonces, aunque fabricaban periféricos, se dedicaban principalmente a lanzar juegos para las MSX, teniendo relativos consola? O sea, ¿qué éxitos, pero no computador? sería hasta 2 años después que comenzarían una relación cordial con Nintendo, gracias a que Iwata había escuchado que estos estaban por lanzar la Famicom, así que fue hasta sus oficinas a decir: oigan, al chile no sé nada de cómo programar en una Famicom, pero sí creo que podría hacerlo. Entonces, ¿nos dejan hacer juegos para su nueva consola? Porfis. Sí, con sus 2 huevos bien puestos, y al parecer funcionó, ya que HAL Laboratory se volvió una colaboradora habitual de la Gran N, y uno de los títulos que saldrían de esto sería Gal Force en el 86, año en el que ni siquiera habían planificado traer al mundo a la mayoría de nosotros, si es que lo planificaron Sí. en primer lugar. No, bueno. Este juego sería el nexo entre estas dos partes, ya que fue jugado por un joven Sakurai. Bueno, joven, lo que se dice joven, parece que tuviera 40 años y hubiera pasado por 2 divorcios, contrario Amigo, es que el chavo... Es que no entienden, Sakurai envejece al revés. Sakurai, como la mayoría de japoneses, envejece al revés, boludo. Se ve más viejo de joven y se ve más joven de viejo. Es increíble. al actual, que ni de chiste parece que tiene 55, si acaso le calculo 30 y tirando muy para arriba. De verdad quisiera saber cómo le hace, parece que envejece a la inversa. El Sí, ¿no? joven, pero no tan aparentemente joven Sakurai, quedó maravillado por la atención al detalle de este título, Y y sí. cuando vio los créditos y leyó quiénes fueron los responsables, supo que debía trabajar allí. Aplicó y fue contratado a sus 19 años. Sí, probablemente esta es Me da la esa como parte habla. Sí, o sea, me recuerda un poquito a Psicotops. que suena más fantasiosa e irreal de toda la historia. No obstante, el bueno de Sakurai no entró en el mejor momento, pese a tener relativos éxitos como dijimos. HAL no había conseguido ningún gran hit, Es verdad. sumado a algunas malas decisiones que se tomaron, como Iwata, quien ya había subido de puesto, dándole el visto bueno a Metal Slayer Glory sin una planificación previa, dejando como director a un novato Yoshimiro Hoshi, que no tenía la experiencia necesaria para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso como lo era este, haciendo que en una época donde los juegos no solían tardar más de unos meses en desarrollarse, este tardara más de 4 largos años, años en los que se tuvo que pensar en muchísimos recortes porque el tamaño era demasiado para lo que un cartucho de Famicom podía aguantar, y aún así al final acabó pesando 1 megabyte, lo que en esa época era una barbaridad, e iba a requerir de los chips MMC5, la creme de la creme, la artillería pesada, el Roxas de los chips de NES, lo más potente que uno de estos cartuchos podía aguantar. Che, Lo que igual fue para hacer un juego de Famicom de antes de los 90, poquito de los 90, es muy... Se ve de puta madre, boludo, es muy detallado. Tiene unos gráficos muy buenos para la consola a la que salió. Mirá eso, está muy detallado.
Fue un problema, ya que aunque Nintendo se los dejó baratitos para echarles una mano y que no tuvieran problemas con el precio de salida, las unidades que HAL obtuvo fueron pocas y acá no queda claro el por qué, si fue porque HAL ya había quemado tantos recursos que no podían costearse más aún con el precio, o si fue Nintendo que se los limitó ya que a ese precio simplemente no les salía a cuentas, o porque era algo muy valioso y no podían darles más. Como sea, sorpresivamente, pese a que no le fue muy bien en crítica, esta primera tanda de copias sí que se vendió más rápido que fotos de Sote en tanga. Aún ¿Qué? así, los ¿Cómo? ¿En ingresos serio? Eso significa que está muy valioso, boludo. no fueron suficientes y por la falta de chips no se fabricaron más lotes de copias, Uh. haciendo que Metal Slayer Glory fuera un gran fracaso que golpeó duro a HAL Laboratory. Para variar, Pará, paralelo a pará, este pará, pará. Lo vi. fracaso que golpeó State 6-0. De A. Lo tenía que mencionar. duro a HAL Laboratory. Para variar, paralelo a este fracaso, HAL Laboratory se encontraba gastando un dineral en una filial en Oregon, Estados ¿Por Unidos, y en la qué? construcción de un centro de desarrollo en la prefectura de Yamanashi. Y para ponerle la cerecita al pastel, por esos años ya estaba explotando la burbuja financiera e inmobiliaria en Japón. Todos estos Uh. factores llevaron a la empresa a un círculo vicioso en donde sacaban juegos sin acabar a las apuradas para intentar recuperar dinero, pero irónicamente perdiéndolo ya que no eran buenos productos. Es en medio de todo este caos en donde comenzó a gestarse la razón por la que le dieron clic al video, con la propuesta de un Sakurai de 19 años de hacer un juego simple que atrajera a gente nueva a este mundo de los videojuegos, que les mostrara lo divertidos que podían ser, un título que cualquiera pudiera pasarse, incluso tu tía, la que solo comparte memes de Piolín. Ok, ya tengo muy quemado ese chiste, necesito conseguir nuevo material. Una propuesta curiosa, tomando en cuenta el contexto de la época donde los juegos solían ser muy difíciles para alargar su duración y que así los jugadores no se molestaran al pagar $60 por algo que Un montón. completaban en media hora, cosa que de hecho el mismo Sakurai, mi youtuber favorito, Sí. explica en este video de su canal. Así, poco después, cuando este se liberó de los proyectos en los que estaba trabajando, comenzó el desarrollo del juego entonces conocido como Harukazuge Popopo, pero que después se renombraría como Twinkle Popopo para hacerlo más amigable fuera de Japón, supongo. Sí, el protagonista originalmente se iba a llamar Popopo. Ujú. LOL, un desarrollo que fue tedioso ya que se llevó a cabo en una Twin Famicom, esta cosita que básicamente juntaba una Famicom y una Famicom Disk System en una sola, y como este artilugio no tenía soporte para teclado, la programación del juego se llevó a cabo usando una trackball Esto. para teclado, la programación del juego se llevó a cabo usando una Esto para probar. Tortura china, boludo. ¿Qué carajo? Ball para escribir mediante una especie de teclado virtual. Sinceramente no me imagino la cantidad de paciencia que debieron tener para no caer en la locura durante este proceso. Así el juego saldría originalmente a finales de 1991, pero se retrasó un poco a inicios del 92 y la cosa no lucía bien, ya que la cantidad de pedidos anticipados era solamente 26,000, una cifra muy pequeña, lo que era aún más preocupante tomando en cuenta la situación en que estaba la empresa. Es de hecho por esta época que, a punto de entrar en quiebra, HAL Laboratory no tuvo de otra que pedir ayuda a nada más y nada menos que a Papi Nintendo, quien inyectó dinerito a cambio de que estos pasaran a hacer títulos exclusivamente para ellos. Esta ayuda también vino en forma de asesoramiento por el mismísimo Miyamoto, quien para este tipo de cosas a veces parece tener un ojo mágico, ya que vio un gran potencial en el proyecto de Sakurai, además de que su idea de hacer un juego enfocado en atraer nuevos jugadores resonó con él. Así que, sintiendo pena de que todo esto se desperdiciara, les dijo:
Cancelen los pedidos actuales, hagamos algunos cambios y que sea Nintendo quien publique el juego. Cambios entre los que estuvo el nombre del personaje para hacerlo más digerible al público fuera de Japón. Así, en Mm. 1992 se lanzaría la que fue una de las últimas esperanzas para HAL Laboratory, Por Kirby's. no decir la última esperanza, porque si este juego fracasaba, se iban a la quiebra, boludo. Chau, HAL Laboratory, no existía más. Imagínate que este fue un exitazo al nivel de que hoy en día HAL Laboratory es una de las desarrolladoras más importantes de Nintendo y que es una que ha hecho éxito tras éxito tras éxito. Es una mina de oro HAL Laboratory para Nintendo, básicamente. Súper leal y sobre todo siempre trayendo juegos de calidad. Imagínate si nos quedamos no solo sin Kirby, nos quedamos tal vez sin Smash Bros, tal vez sin Kid Icarus, tal vez con un Pricing, ¿viste? O sea, no, es increíble, boludo. Después nos quedamos sin muchas entregas. Dreamland. Un Pues, juego, bueno, el juego no es la gran cosa, pero es súper divertido. muy simple. Consiste solo en 5 niveles solitos que se pueden pasar en media hora de uno a uno. Además, sin mencionar que tiene un modo extra que ya en esta época Kirby estaba construido de forma diferente, boludo. Te pasabas el juego y te decía, felicidades, ¿quieres un modo desafío? Y literalmente en el menú podías hacer una combinación de botones para tener el modo difícil activado. Te ponía un modo nueva historia plus, boludo, básicamente con dificultad elevada. En un juego de Game Boy del 92. Nah. Kirby siempre estuvo adelantado a su época, boludo. Única sentada, por esto no tenía opción para guardar partida, pero esto no quiere decir que darle un vistazo sea menos interesante. Lo primero que resulta chocante al probarlo tras conocer al personaje en la actualidad es la falta de su movimiento insignia, el copiar las habilidades de los enemigos. No estaba pensado en esa época que Kirby tuviera eso. Fue hasta Kirby's Adventure, en un año que después, que Kirby tuvo para mí lo que yo llamo el evento canónico de la saga. Darnos la entrega que cambiaría para siempre el rumbo. Es el Mario Bros 3 de Kirby's Adventure, básicamente. Es algo que aún ni siquiera se había planeado para este entonces. Al inhalar un enemigo y digerirlo, este simplemente dejará de existir sobre la faz de la tierra, perdiéndose en un abismo sin la más mínima pizca de esperanza, hasta que el paso del tiempo llega a perder por completo el sentido. Eso significa que entonces no debemos de tragarlos, sino regurgitarlos, reventándolos contra los demás enemigos, el que será nuestro ataque principal a lo largo de esta aventura. Y me da algo de penita, es decir, véanlos, son adorables, necesito contexto para saber. Rata aprieta el puño de la rabia. No, o sea, sí, son adorables, pero los tocas y te hacen daño, boludo. Para Porque eso estoy ellos antes que rompiéndole yo. la madre a estos trocitos de pan. Contexto que, como es normal para la época, no venía en el juego, sino en los manuales. Manual que desgraciadamente no tengo. De hecho, me pregunto cuánto costará una copia original sellada de este juego. Bueno, sigue valiendo menos que una Play 5 Pro. Acá se nos cuenta que en un lugar muy lejos del todopoderoso planeta Tierra existe Dreamland, un lugar donde los Dreamlanders usan sus Sparkling Stars para jugar y trabajar, hasta que una noche el glotón, envidioso, aguafiestas, asqueroso, infumable de DDD y su séquito se las roban y también toda la comida del lugar. Sí, ni siquiera siendo todo lo mamón que fue la versión de la serie llegó a hacer esto, aunque bueno, hizo cosas mucho peores. Acá la cosa se pone bien seinen, porque sin sus Sparkling Stars, los habitantes de Dreamland ya no tenían forma de recoger comida por alguna razón, así que estaban muriendo de hambre cuando de repente llegó la luz al final del túnel, la esperanza de los desesperados. Una bola rosa apareció ofreciéndose a recuperar todo, partiendo así No, hablemos con propiedad, estamos en la Game Boy. Una bola blanca.
hacia el castillo de DDD. Entonces, asumo que todos estos son esbirros del Lo pingüino, único es que Kirby podría haber sido amarillo, tranquilamente. Como incluidos tenían los pensado. patitos. Como sea, esta mecánica de succionar, Sakurai la tuvo en mente desde la planificación. Quería un juego en el que se debiera de utilizar a los enemigos para atacar. La segunda mecánica clave es el poder de flotar, lo que se me hizo un poco incómodo, ya que a diferencia de juegos posteriores, acá no puedes activarlo dándole el botón de salto estando en el aire. A fuerza debe ser con el botón arriba. Esta mecánica nació a raíz de la premisa de hacer un juego simple para nuevos jugadores, ya que algo que le molestaba a Sakurai era el hecho de que en muchos juegos pudieras aguantar varios golpes de los enemigos, pero que un mal cálculo en un salto te hiciera morir instantáneamente. Así que esta fue su respuesta a eso, dejar que los jugadores pudieran evadir fácilmente los agujeros, algo que de entrada podría parecer una mala idea, ya que en otro juego sería algo que lo rompería por completo, pero acá el diseño de los niveles va de la mano con esto, poniendo a Mira bastantes eso. enemigos voladores y haciendo que las secciones con pinchos o más claustrofóbicas, digamos, sean algo común a encontrar. En sí, lo simple que es el juego hace que el diseño de los niveles resalte más. Por ejemplo, echándole un vistazo al primero de ellos, Green Greens, nos topamos con un buen trabajo enseñándote de qué va la cosa sin muchos elementos. Al inicio te sueltan un par de Waddle junto a unos pajaritos encaminándote a que descubras cómo usar la absorción, y justo después de eso te ponen este gran montículo imposible de saltar, forzando a que sí o sí el jugador deba inflarse para sobrevolarlo, patrón que continúa todo el nivel, absorber y flotar, No, flotar y gracias, estoy bien, absorber. Andrés Y Gameplay, si gracias aún por con pasarte. eso no se consigue dominar esta mecánica principal, tenemos el subjefe y el jefe del nivel, Wispy Woods, que a fuerza requieren que lo hagas. Este arbolito me da pena, la verdad. Sí, se supone que es malo, entre comillas, al ser uno de los secuaces de DDD que custodia una de las Sparkling Stars. Pero quiero decir, es un árbol, no es como que pueda, no sé, moverse de donde está. Sin ¿Y qué fue embargo, lo que eso? hemos visto no es todo lo que el juego tiene por ofrecer. El nivel 2, el castillo de Lololo, me sorprendió por la cantidad de cosillas que añade, empezando con un par de power-ups, una bomba, el curry picante, sí, el de Smash, la piruleta chachipiruli requete guay de la Yayay ultra mega chupi No, no me fruchiga vas a recordar eso. Chipunchi. No me lo van a creer, pero increíblemente logré grabar eso en el primer intento, que nos da la típica invencibilidad y un micrófono para limpiar a los enemigos que haya en pantalla. Aún así, he de decir que estos power-ups en realidad no tienen una gran utilidad en el juego. Son contadas las partes en donde salen y se sienten más como algo que está allí solo para eso, sorprenderte un poquito y que digas, wow, qué guapo, en lugar de tener un uso real. Este nivel, por otro lado, añade agüita, Mira que bien. secciones que reducen la movilidad del buen Kirby y también mete enemigos que son inmunes a la absorción, como estas máscaras muy similares a las del Mario, Te iba a decir, se parecen a los Phantoms del Mario. los A los Moonbees o Phantoms. los gordos, haciendo que haya que evadirlos o vencerlos de formas distintas. También intenta ser medio laberíntico, pero como que no le sale, ya que termina sintiéndose lineal de todas formas. Pero aún así es un nivel que me hizo apreciar muchísimo el apartado visual del juego, para ser no solo de Game Boy, sino de una época muy temprana de la consola. Me asombra cómo luce, haciendo un gran uso de las capas para brindar escenarios que se ven bonitos y también que no se sienten monótonos. Es decir, todo esto que están viendo pasa en el mismo nivel. En sí, esto es algo que siempre me llama la atención de estos juegos antiguos, las formas en que los desarrolladores debían sortear las limitaciones del hardware en aquel entonces, optimizando, encontrando maneras ingeniosas de implementar algunas cosillas en el menor espacio posible, etcétera. De hecho, Sakurai tiene otro video comentando algunos de esos trucos usados para este juego, como que tanto el Waddle Interesante. Dee y el Waddle Doo comparten la mitad del cuerpo, o que solo dibujaron una mitad del gordo y lo que hacían era invertirla para tener el sprite completo, Oh, eso truco que está
también hacían sí. con el Maxi Tomate. Ah, perdón. Según el manual, es una bolsa de comida mágica. ¿Qué? De allí que eligieran la letra M al ser una que podía reflejarse. O mi favorito, como toda la pelea de Wispy Boot, es solo un fondo al que le hacían los ojos y la boca con solo este pedacito de acá y el truco de invertirlo. El video está muy bueno, la verdad. Oh, Si esos saben son un trucos poquito de muy inglés, buenos, les boludo. recomiendo demasiado Hermano, y un trabajo de ahorrar increíble, boludo. verlo si no lo han hecho. Allí también comenta que aunque el Ay, juego qué bicho final feo. salió en un cartucho de 2 megabits, el juego se desarrolló apuntando a los 512 kilobits, lo que pesa infinitamente menos que la imagen de la mona china que deben de tener de wallpaper en sus teléfonos. Yo no Otra tengo eso razón de en que mi tiraran teléfono. de tantos de estos Yo tengo algo más truquillos. Virgo En todavía. fin, eventualmente llegaremos al subjefe de este mundo, que es un preámbulo del jefe, Lololo y la, personajes que diría que son referencia a los protagonistas de la trilogía de juegos de Adventures of Lolo, pero no me jodan, son los mismos, es un Literal. completo calco, lo único que cambia es que repiten la sílaba una vez más, un jefe que ahora pide usar otra mecánica nueva, el movernos cuando tengamos algo bien atorado en la boca, así llegamos hasta el Son un nivel poquito 3. raros, no quiero decir nada. Nivel que igualmente añade muchos enemigos nuevos. Es increíble la cantidad de enemigos distintos que tiene para hacer un juego tan corto, pero tampoco trae tantas cosas nuevas como el anterior. Sin embargo, sigue Y sí, Diego, sí. variando lo suficiente para mantenerse interesante. El jefe de este mundo sí es algo distinto, ya que nos dan Bueno, un ese y uno de Berserk. Tengo dos wallpapers. Uno de la pantalla de bloqueo y otra de la de inicio. nuevo power up para que Kirby pueda volar y convertirse en un avión de combate para luchar contra un dirigible. Bastante random, la verdad. Una mecánica que incluso para la época no era algo nuevo. Aún así, estuvo curiosa, no voy a decir que no. De esta forma pasamos al nivel 4, que es similar al 3, hace lo que está en sus manos para seguir mostrando partecitas frescas. Sí, Añade un es lo que me gusta de este juego, o sea, su simpleza no repite niveles y sobre todo cada uno tiene su temática así bien trabajada y todo. de secretos para premiar la poca exploración y sin más enemigos nuevos. Es acá donde inicia mi relación de odio con los Scarfies, estos bichitos que no solo no pueden absorberse, sino que cuando se intenta hacerlo se vuelven el mismísimo Satanás. Sí, aunque en esta versión el spray es muy simple, comparado con los otros, por Dios. Haciendo que para vencerlo debamos de hacer uso de un ataque secundario que Kirby tiene, digamos, el exhalar aire, lo que dañará a los enemigos comunes, pero no a los jefes. Igual es medio arriesgado, ya que los Scarfies explotan al morir, por lo que habrá que medir las distancias. Un enemigo que está bien diseñado, Un niño pequeño tuvo este juego como su Kaizo. la verdad, y aún así los odio profundamente por ello. De forma similar al nivel 2, en este el subjefe Kraco Kraco. Jr. Kraco Junior y Kraco, que es el mismo chabón. Para mí, metamorfosis, Es boludo. un preámbulo del jefazo final, Kraco, quien tiene formas de atacar que sí o sí requieren que nos estemos moviendo constantemente debido a su tamaño. Un detalle que Sakurai tenía muy en claro desde el inicio, él quería que los jefes del juego fueran enormes, como mis ganas de que salga Silksong, y de allí Sí, que ya salió, creo que la edad de este video. ¿Cuándo se estrenó? En 2024 creo, ¿no? El 30 de septiembre de 2024. Mirá vos. también hubiera que ahorrar el máximo espacio posible para lograrlo. Acá, sin ir más lejos, este par comparten el ojo y para Krakow solamente dibujaron una cuarta parte y tiraron del truco de rotarla e invertirla. Y Ah, qué inteligentes que son estos chabones, boludo. Esto es desarrollar decir que son inteligentes.
Con esto se logró un buen resultado, en gran parte por las trayectorias que sigue, se sienten muy naturales. En sí, esta naturalidad en las trayectorias de los enemigos se vuelve bastante curiosa una vez sabes cómo fueron hechas. En el video que comenté antes, Sakurai dice que estos no tenían detección de colisiones con el suelo. Él creó el movimiento de cada uno de ellos de forma manual. Sí, en esta cosa, con el ¡Ay, trackball, es Dios! que de verdad, de solo pensarlo hace que me entre la pereza. Pero Sakurai comenta que como él era novato, pensó que esto era lo normal y que de hecho disfrutó bastante el proceso de ir refinando y puliendo las trayectorias poquito a poco. Esa atención al detalle que tanto le llamó la atención en su momento y que plaga este juego por todas partes, pese a su sencillez, se nota la cantidad de cariño que se le puso. El jutsu clones de sombra de Kirby tras vencer a un jefe para ponerse a bailar, el baile que hace si dejamos el juego en pausa, las ¿En serio hacen introducciones baile cuando animadas el de juego los está en pausa? Ni yo sabía eso. niveles, incluso esas partecitas intermedias en donde este toma una para ir a otro lado del nivel, siendo incluso impulsado por una ballena hasta las nubes. El juego está lleno de personalidad por todas partes. Seguro ya todos han oído ese dato de que Kirby era un placeholder diseñado como algo temporal en lo que hacían un personaje más detallado, pero al final el equipo de desarrollo le cogió tanto cariño que acabó quedándose como el protagonista y se entiende bien el porqué. Al final esta bolita resultó ser lo que buscaban desde un inicio, un personaje adorable que todos amaran y que como extra fuera sencillo de dibujar. Por cierto, es de esta entrevista que sale esta imagen de todo el equipo de desarrollo junto a su propio intento de dibujar a Kirby, que se volvió meme por el dibujo del programador Hiroaki Suga. Está Sí, muy buenísimo, ¿qué chistoso y dice? todo, pero como alguien que también es programador, debo decir que esto me parece un estereotipo muy ofensivo. Que alguien sea programador no significa que sea un asco dibujando, y para demostrarlo voy a dibujar mi propia versión de Kirby. Ojo. Ok, está bien, si es verdad. Ok, estamos desprevenidos. El hecho de que en Estados Unidos siempre quieran hacer ver más rudo a Kirby, pese a que su concepto desde el inicio es ser alguien sumamente adorable, siempre me choca un poco. Y no hablo de este tema de las portadas donde No, no sale el Kirby quememos, no. No quememos, no quememos. ¡Ay, demasiado quemado! enojado, sino a la publicidad. Si vemos el comercial japonés de ese juego, se centra en eso, lo amigable que es Kirby. Bueno, todo lo amigable que pueda ser verlo comiéndose a un niño ¡No! ¡Kirby, qué hiciste, hermano! Nos van a denunciar. japonés. Si mi yo niño hubiera visto eso, probablemente hubiera quedado asustado, pensando que esa bola rosa vendría por la noche a devorarme vivo. Pero bueno, la intención se entiende. En cambio, en el comercial de Estados Unidos, el enfoque es más... Miren, este es Kirby, pero no se dejen engañar por su apariencia porque es un héroe de acción bien mamado y además tiene un tremendo pitote. Recently, we compared two superheroes, Dashing Super Guy and Kirby from Nintendo. In some ways, Kirby lost big. No big hair, no big muscles, no weapons, nothing. All Kirby's got is appetite. Pero bueno, entiendo que es parte del marketing adaptar la publicidad para hacer que el juego sea llamativo en el contexto de cada región. Ya que tocamos el tema de las portadas, otro dato que a estas alturas ya deben de saber es que fuera de Japón la carátula del juego tiene un Kirby blanco. Se suele decir que esto es a raíz de una disputa que Sakurai y Miyamoto tuvieron, ya que este quería que el personaje fuera rosa y este que fuera amarillo. Y no sé si este dato es algo que se exageró con el tiempo, ya que veo que Oye, no muchas sabía que la portada japonesa estaba en color y ya tenía el color rosado.
veces lo cuentan en plan como si Sakurai hubiera dicho: maldito Miyamoto, aléjate de mi creación, mientras Miyamoto decía: no, Kirby va a ser amarillo porque yo y mis huevos lo dicen, mientras que el encargado de hacer la portada dijo: vean, ¿saben qué? Al chile a mí me vale ñonga, yo lo hago blanco como se ve en el juego y ya con eso cobro, ahí se matan ustedes decidiendo el color. Sin embargo, hasta donde he podido ver, eso no pasó. Todo lo relacionado a este tema del color está en la misma entrevista de antes, con Sakurai diciendo que se había decidido desde aquí que Kirby sería rosa, pero otro miembro del equipo comenta que de hecho Sakurai era el único que lo sabía y los demás se sorprendieron al darse cuenta hasta que hubo que crear ilustraciones promocionales. Y es acá que Miyamoto dice que de hecho él siempre imaginó a Kirby amarillo como Pac-Man o Nuo. Perdón, no sé quién eres, seguramente pronuncié mal tu nombre, pero que cuando vio que era rosa le gustó, le pareció novedoso y pues ya no Sí. hubo ninguna disputa ni nada, ni siquiera se valoró el color amarillo como una opción hasta donde se sabe. Siempre estuvo destinado a ser rosa desde el inicio, así que tampoco se sabe bien por qué en la portada internacional es blanco, pero viendo que ni el equipo de desarrollo sabía el color de su personaje en ese entonces, Muy aquí apostaría que decir fue eso. simplemente un error de comunicación y poco más, ya que estamos con esto de los datos curiosos que ya todo el mundo se sabe. No puedo dejar pasar que el nombre de Kirby le fue dado por John El Kirby, abogado de... Sí, ya sabemos. Ya sabemos. el abogado que defendió a Nintendo en el famoso Por cierto, caso yo que soy blanco, boludo. Mi avatar es blanco, me refiero. Y si lo hago rosa... Te le iba a ir. puso Universal porque Soy un decía personaje de que Game Boy, Donkey chico. Kong estaba usando a su personaje King Kong, dato que no es que sea mentira, pero es un poco verdad a medias. Según he podido ver, el nombre de Kirby se eligió de una lista enviada por Nintendo of America, donde venían otros como Gasper, y al final fue elegido en parte porque sonaba áspero, haciendo un contraste con el personaje, y en parte porque sí, les pareció gracioso que hubiera una Igual no sé, tengo que ir y cambiar el color, pero a una paja. relación con John Kirby. Sin embargo, en esa misma entrevista, Miyamoto niega que se eligiera en honor a él directamente, y me siento como un aguafiestas comentando esto, porque la verdad era una curiosidad bastante bonita. Para acabar con los datos curiosos, va el último ya, lo juro. Y es que en su video, Sakurai reveló que para este juego había pensado en una mecánica que al final no se implementó, en la que si Kirby era golpeado, salía disparado, y entre menos vida tuviera, más lejos lo haría, muriendo si llegaba a salirse de los límites de la pantalla. Sí, la mecánica que luego sería usada en Smash Bros. No obstante, Sakurai dice que no se acordaba de esto y simplemente se le ocurrió dos veces la misma idea en diferentes periodos de tiempo. Pero Tipo, ok. bueno, ya va siendo hora de continuar con el juego, llegando al clímax de la aventura, el nivel 5, agachate y conocelo. Me da algo de TikTok que las E de DDD estén en minúscula, siendo que todas las demás letras de los títulos están en mayúsculas. Este nivel es un boss rush, tendremos 4 puertas que consisten en una Momento Mega sección Man. pequeñita siguiendo la temática de cada nivel, donde habrá que alcanzar a otro Kirby. No sé si es un clon, una ilusión o alguien que hay que rescatar. El manual no te dice nada y la pelea contra el jefe de dicho nivel, sí, aplicaron el cake al truco para alargar el juego. Poner un boss rush en un juego que dura tan poco no siento que haya sido la mejor idea. La verdad sí resulta algo cansado. Es decir, no han pasado ni 5 minutos desde que peleé contra este sujeto y Sí, ya no. estoy contra él de nuevo. Aunque entiendo que Maldito no aprende la lección, amigo. quisieran extender un poquito más la duración de una forma sencilla que no consumiera demasiado espacio. Una vez los 4 estén vencidos, podremos desafiar a DDD, quien tiene un temazo además de la pelea más compleja del juego y el honor de ser el enemigo que más espacio usa en este. Debo decir que me gusta mucho esta idea O sea, le estás llamando gordo.
Lo está llamando gordo, gordofóbico. Idea de que en este juego sirva como una especie de contraparte de Kirby, ya que ambos poseen el mismo poder, inhalar cosas. Es algo que se hubiera visto reforzado si el personaje siguiera llamándose Popopo contra DDD. Aunque bueno, eso parece un trabalenguas, la verdad. Sí, ¿no? Este es un jefe Parece nombre de Brainrot, boludo. muy caprichoso. Solo tiene dos movimientos que nos dan la oportunidad de dañarlo y no los usa muy seguido. Además, la ventana para absorber las estrellas que crea es cortísima, haciendo que haya que estar listos o no dará chance. Encima, como se mueve rápido, el escenario sí que se siente pequeño, pero bueno, tras romperle su madre, este suelta un gritito. Así Kirby se La infla alarma. más que promesas de un político en campaña electoral, devolviendo la comida a los lugareños y regresando las Eso es algo que no Sparkling haría un Stars político. a sus respectivos dueños, que parecen ser otros Kirbys. Y así vemos a DDD hacer un berrinche junto a unas instrucciones para activar el modo extra del juego, modo difícil mejor dicho. La verdad no esperaba gran cosa de este, pero cuando entré y a los 5 pasos ya me estaban cumeando encima, supe que no iba a ser un paseo por el parque precisamente. Este modo extra es uno de los cambios que Miyamoto dijo que se hicieran cuando se retrasó el proyecto, y aunque sí tira de estos típicos ajustes artificiales, como que algunos enemigos hagan más daño hasta el punto de poder sacarte la mitad de vida de un golpe. Sí, literal, los gordos en el modo difícil te sacan 3. La mayoría de los cambios no son superficiales. El juego reemplaza a una buena parte de los enemigos por otros diferentes, más agresivos y con mecánicas que les dan un giro interesante, como estos que ahora lanzan una especie de boomerang, y los ya existentes pasan a tener un movimiento más errático. Por ejemplo, los Wareldis parecen haber inhalado azúcar en polvo, o las Ok. sombrillas que ahora regresan para tomar venganza, y otros cambios chiquititos como que esta semilla ahora cae del otro lado, y debo decir que ¡Es un por hijo más de estúpido que suene, puta! siempre me da. Sí que en algunas ocasiones tiras de truquillos que son injustos, como lanzarte enemigos velozmente que no tienes manera de prever, haciendo que debas memorizar por dónde te vendrán. Muy de la época, la verdad. Pero tampoco diría que resulta tan injusto, ya que algo que descubrí en este modo es que no tienes solo 4 vidas para pasarte el juego, sino que tienes continuos infinitos con una animación en donde Crazy despierta a Kirby para que siga chambeando, siendo el único castigo tener que empezar el nivel desde cero. Y como son tan cortos, hasta diría que es un elemento que ayuda a sacarle un poquito más de jugo al juego, y por eso se lo puedo perdonar. ¿A poco no, mi buen Rayman 1? Lo más complicado de este modo son los jefes, en donde sí que se notan las costuras del gameplay. Un Kirby con una movilidad muy rígida, pocas opciones para evadir, y que es muy lento y tosco por cosillas como lo tardadas que se hacen sus animaciones, lo que dificulta seguir el aumento de velocidad y los movimientos más agresivos de los jefes. Es decir, vean lo rápido que se mueve este mamón, como mierda se supone que hay que pegarle, pero el que más me jodió es el maldito Kraco Jr. Simplemente no encontraba una manera de esquivar sus ataques a la vez que podía aprovechar las bombas para dañarlo. De verdad me llegó a parecer imposible, hasta que me di cuenta de que si te quedas parado en esta esquina ya no te pega, lo que fue sumamente decepcionante. El mismo truco aplica para la versión grande, habiendo solo que saltar cuando se acerca y ya. Pero el premio al jefe más rompehuevos del juego se lo lleva, como no, King Dedede. Una pelea que ahora apenas si te deja respirar, con nuevos patrones complicados de seguir, como cuando hace el ataque este de Smash 2 veces seguidas. Y como supondrán, al chile sí me gustó, se me hizo entretenida. Así Dedede es papiado de nuevo.
Y ahora, tras el final, se nos muestra un pequeño montaje presentando los nombres de todos los enemigos. Se llama Boomer. De nuevo, tenemos Tira eso. otra pantallita en donde sale Dedede llorando y esta vez el pedacito de pan de Kirby intenta consolarlo con las instrucciones del config mode de fondo, un modo donde podremos acceder al test de sonido y además podremos modificar los puntos de salud y las vidas de Kirby. O sea que si quieres puedes intentar hacer una partida no hit. Es de esta manera que acaba Kirby's Dream Land, un juego que podrá no tener el mejor gameplay, ni los mejores niveles, ni los mejores jefes, ni las Pero mejores dale, amigo, cálmate un poco. Mira lo que estás diciendo. mecánicas, ni los mejores gráficos, pero aún así es interesante verlo en retrospectiva. Es como una cápsula del tiempo y a diferencia de otras sagas a las que les cuesta a algunos títulos forjar una identidad Eso es verdad. Para mí, Kirby Dream Land 1 es de los mejores juegos iniciales de la franquicia de videojuegos de su época. sólida, Kirby desde su primera entrega se siente como eso, muy Kirby. Una gran parte de los enemigos y elementos icónicos de la saga nacieron aquí, igual que varios temas insignia como Green Greens o el de DDD, y este tono cartoon fantasioso que se maneja, que funciona de la mano con darte poca información sobre este mundo, lo que ya retomaremos a futuro cuando haya que entrar en esos temas del lore y todo eso, pero en No es palabras necesario que te coma la cabeza con eso. Por cierto, veo que acá está hablando de Kirby's Adventure en otro video. Lo voy a añadir a la lista de reproducción de videos para recomendar y reaccionar, Tuki, para el futuro. del propio Sakurai, もう理屈なんて関係なしです。考えるな、感じろ、不思議を感じるんだ。理屈では語れない不思議な世界の不思議な生き物、それが本来のカービィです。 y bueno, ¿qué más decir? El juego terminó por ser un rotundo éxito, vendiendo más de 5 millones de copias, estando en el top 10 bestselling de la Game Boy y ¡A casa! ¡A casa, Zelda! Ahora que los hizo, ahora que los fages. incluso por encima de los Zeldas de esa consola. Este fue un primer gran paso que ayudaría a HAL Laboratory a salir de la dura situación que enfrentaba, y un año después de su lanzamiento, Hiroshi Yamauchi, el presidente de Nintendo que hizo el cambio de la empresa de fabricar cartas a dedicarse a los videojuegos, puso como condición para este rescate que Iwata asumiera como presidente de HAL Laboratory. Había visto algo en él y esperaba que lograra Y lo que vio es verdaderamente fuerte. sacar la empresa a flote de esta crisis. La verdad es curioso ver cómo varias de las figuras importantes de Nintendo estuvieron relacionadas a este lanzamiento, y ya en los siguientes videos tocaremos un poco más cómo evolucionó esta situación de HAL Laboratory hasta llegar a lo que es hoy. Por ahora, esta ha sido la historia de cómo nació la bolita rosa, Kirby de las estrellas. Como siempre, un enorme abrazo. Genial, videazo. Videazo, me ha encantado cómo recopiló el trasfondo de la producción, las curiosidades, la reseña del juego en sí. Estuvo muy bien, boludo. Me gustó mucho, la verdad. Nada más que decir aparte de que, bueno, Kirby Deidad siempre va a ser Kirby Deidad, boludo. Incluso su primera entrega es muy bueno. Y, uff, qué trabajo, casi se nos baja el laboratorio, que justamente es mi desarrolladora de videojuegos favorita.